Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido y bienvenida a esta sesión del seminario Postcolonialismo, diálogo sobre el giro de colonial y epistemologías del sur. Esta tarde tenemos el placer de compartir un diálogo con Pastora Filigrana. Muchos y muchas ya la conoceréis. Ella es gitana, activista, sindicalista, defensora de derechos humanos, abogada. Y bueno, yo tengo que decir que esta sesión para mí es muy especial, es especialmente, vamos a decirlo así, central en este seminario, porque bueno, Pastora ha sido una persona con la que hemos compartido muchos espacios en los últimos años. Y especialmente yo creo que este seminario también de alguna forma es deudor o legatario de ella. Ella hace ya algunos años era delegada en el Congreso del SAT, que aprobó el llamado Grupo de Estudios del SAT, que más tarde sería el Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral, que más tarde se convertiría en este seminario andaluz de pensamiento decolonial. Por lo tanto, hemos estado con ella luchando en las trincheras, en las luchas sindicales, también en las trincheras intelectuales. Pastora y yo hemos compartido lugares de donde pensar el mundo de otra forma, de donde pensar ese otro mundo, esa otra Andalucía, y de alguna forma ese recorrido común, ese diálogo nos ha llevado bueno, a mirarnos siempre en espejos similares, ¿no? Yo creo que la evolución que ha vivido el pensamiento crítico en Andalucía en los últimos años, no solamente la decolonialidad, sino también el antirracismo, el feminismo, los estudios críticos sobre gentrificación, tienen como esa raíz común, esa raíz de encuentro que han sido los movimientos sociales en Andalucía, especialmente el movimiento por el derecho a la ciudad, el movimiento por el derecho al trabajo, el movimiento antirracista. Tiene todos esos espacios de contestación, todos esos espacios de pensamiento crítico han tenido un hilo común en el seno de los movimientos sociales. Y de alguna forma han sido los movimientos sociales los que han producido ese pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que Andalucía es un buen ejemplo de autores y autoras que de alguna forma se enuncian desde luchas sociales muy interesantes, y además es un ejemplo, Andalucía, de un territorio donde este pensamiento crítico no siempre ha permeado en las universidades, ¿no? A diferencia de otros territorios del norte en el Estado español, del norte de Europa, donde el pensamiento crítico está dentro de las universidades, o está en los despachos, o está en la aula. En el caso de Andalucía es bastante contrario, ¿no? Hay todo un caudal de pensamiento crítico en las calles, en los movimientos, los sindicalismos de base, en el feminismo, en los antirracismos, en las ocupaciones de tierra. Hay un desborde creativo, hay un desborde teórico, intelectual crítico que la universidad hasta ahora no ha escuchado, ¿no? Y en algún sentido yo creo que Pastor y yo, bueno, nos hemos acompañado en esa serie de tránsitos complejos, siempre saltando vallas, intentando aferrarnos a esa posibilidad, a esa Andalucía que podía ser diferente, a esas luchas sociales. Y el momento actual, pues de alguna forma es un tránsito más dentro de esa larga lucha y de esa larga trayectoria de transformar el mundo, pero también de transformarnos nosotros y nosotras mismas. Hoy estamos aquí para presentar su libro, que tengo aquí, el pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista, que de alguna forma ha sido un golpe muy fuerte sobre la mesa en los estudios críticos en Andalucía, tanto desde el anticapitalismo, el feminismo, el pueblo gitano. O sea, Pastora ha logrado incorporar varias conversaciones que hasta ahora no estaban conectadas, y lo hace de una forma como bastante suave, bastante, vamos a decirlo así, sencilla, ¿no? Como cuando ves a alguien hacer algo realmente bien, parece sencillo, pero evidentemente no es sencillo. Esto tiene un trabajo interior y un trabajo teórico y práctico muy importante. Este libro de alguna forma le da continuidad a otro texto de ella que yo os recomiendo de verdad, que se llama Descolonizar y despatriarcalizar la Andalucía, que está dentro del libro que coedita Karina Ochoa, que estuvimos presentando la sesión pasada en el seminario. Y como digo, pues de alguna forma es un tránsito o es la fase actual de un proceso que va a futuro y que tiene mucho por delante. No se trata, al igual que la decolonialidad, no se trata de un proceso cerrado, sino se trata de un proceso abierto que está incorporando visiones y que evidentemente pues, vive en conflicto con el mundo, pero también internamente.
Si os parece esta sesión, la forma que la hemos pensado es de una forma de diálogo. Yo voy a hacer algunas preguntas a Pastora y vamos a estar sobre 40 minutos dialogando y posteriormente pasaremos a la parte de abrir el espacio a preguntas y a vuestras intervenciones. Yo os recomiendo mucho que consigáis este libro porque este libro verdaderamente incorpora muchas de las tensiones que ya se han dado dentro de este seminario, ¿no? Para los que habéis tenido la oportunidad de leerlo, ya en las primeras páginas del libro, Pastor aborda una cuestión que ha sido transversal a este seminario y es desde donde a mí me gustaría lanzarle la primera pregunta, ¿no? En este seminario se ha hablado mucho de cómo se puede dialogar con la universidad desde perspectivas propias o desde un pensamiento no hegemónico, desde un pensamiento fronterizo, marginal, que de alguna forma no ha sido privilegiado hasta ahora, ¿no? Cómo se puede dialogar con el mundo en un contexto de profundas desigualdades, de privilegios epistémicos, de invisibilización, de negación, de racismo, de patriarcado. Cómo se puede disputar la universidad sin caer en la trampa de convertirse en ese modelo hegemónico, ¿no? Cómo confrontar el discurso hegemónico siendo tomado en serio, o siendo tomada en serio, y que ese tránsito se comprenda como un conflicto, se comprenda como un tránsito en disputa, ¿no? Llevar lo propio a un espacio de discusión en el que evidentemente nuestro mensaje, nuestra cultura, nuestra posición no es hegemónica, sino que está en debilidad. Yo le quería preguntar a Pastora, o sea, en esas primeras páginas del libro, afronta esa cuestión de expresarse como gitana, expresarse como mujer, en un mundo en el que esas posiciones son periféricas y son marginadas. Lo cual le obliga a desplazarse y hablar en un cierto lenguaje académico para que el diálogo sea tenido en consideración. Y esto tiene que ver con que a veces tenemos que transitar de posición para poder disputar la universidad, ¿no? Porque nuestros mensajes no siempre se legitiman y no siempre son tenidos en consideración y no siempre son considerados válidos. ¿Qué significa para ti, Pastora, ese expresarte al mundo, ese llevar el universo gitano o el universo feminista o el universo activista a un espacio de diálogo que es hostil, ¿no? que realmente no respeta a priori tu posicionalidad y tu territorialidad y tu forma de expresar el mundo y tu forma de interpretar lo que pertenece al mundo gitano, al mundo activista, al mundo feminista. Y, en segundo lugar, ¿cómo percibes tú o qué sentido tiene para ti la cuestión de la decolonialidad en relación a Andalucía o desde Andalucía o desde el mundo gitano? ¿Cómo ves tú esa discusión que está abierta y que se está produciendo? Adelante y muchas gracias, Pastora. Muchas gracias, Javi, por ese repaso de las luchas compartidas y vividas y los pensamientos que nos han traído hasta el día de hoy, ¿no? Y cuando veo tanta gente interesada en estos asuntos, pues me pongo muy contenta y pienso, bueno, no lo hemos hecho tan mal, ¿no? No hemos desatinado tanto a pesar de las dificultades. Muy contenta de verdad de haber podido conseguir este hueco, que no era fácil, y de poder compartir. Y espero que el diálogo sea fructífero y espero repetir también, si es posible. De las dos preguntas que me han lanzado, pues voy a empezar por la segunda, porque ha sido una cuestión cronológica para mí, vital, en mi experiencia. O sea, primero nos acercamos a esta idea de la decolonialidad de Andalucía y después yo tuve que escribir ese libro y tuve que hacer ese posicionamiento de cómo se escribe una mirada decolonial en un lenguaje escrito, blanco y en un lenguaje académico, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a esto de la decolonialidad y empezamos a ver qué era, para mí fue antes la vivencia de que faltaban cosas para explicar determinadas vivencias que teníamos, opresiones, dolores de barriga y malestares que nos atravesaban, y después llegó la teoría y la verdad que cuando la primera vez que escuché a Ramón Grosfoguel hablar de estas teorías y empecé a leer, para mí fue un bálsamo, ¿no? Vivencial, porque la cuestión de clase la tenemos muy incorporada y yo tengo una profunda herida de clase social, de una familia muy humilde y la tengo. La cuestión del racismo era comprensible, después he ido comprendiéndola desde una visión más global y no solo como intolerancias personales de una gente sobre otra, sino como un dispositivo que estructura el mundo, que es el racismo. Pero la cuestión esta de que existía un ideal superior que había construido el neoliberalismo, que podíamos llamar este sistema civilizatorio, la modernidad, donde existían unos ideales
de ser, sentir y estar en el mundo, que además se habían construido a la semejanza de quien ostenta el poder en este sistema mundo, que es la burguesía, la blanquitud, lo varonil, ¿no? Todo un sistema de valores que se había construido desde ahí, desde la hegemonía, y que a otras identidades culturales, a otros territorios, a otros cuerpos, lo subalternizaba, lo colocaba en un lugar inferior y le imponía el mandato de desarrollarse hacia el ideal, ¿no? Eso de que teníamos que aspirar a ser, vivir y pensar como un funcionario belga, ¿no? Siempre ponía ese ejemplo, y que todo lo que no casa ahí, desde cómo te expresas, cómo te vistes, cuál es tu manera de relacionarte, de expresar la emoción o de entablar una discusión, ¿no? Un montón de cosas que nos atraviesan, se colocaban en un lugar de primitivismo. A mí esa imagen me explicó, esa idea de la decolonialidad, de la modernidad, de la jerarquía y la subalternidad, me explicó dolores reales, ¿no? En el cuerpo y en la vivencia, tanto como mujer, como gitana, como andaluza. Una vez escribí un artículo que Javi alguna vez me criticó, eso de que hay que ser moderna, ¿no? Ser moderna a la fuerza o algo así, ¿no? Que no te dejes el pelo largo, que eres muy antigua, no te vistas de esta manera, que eres muy antigua, y el esfuerzo que hacemos continuamente por parecernos a un ideal de modernidad, ¿no? Sobre todo cuando sales del barrio, estudias en la universidad y empiezas a ver estos choques. Esto explicaba cosas, ¿no? Y cuando profundizas en esta situación y ves que no es una cuestión meramente simbólica, sino que está profundamente ligada a la materialidad, a cómo se distribuye el trabajo y la riqueza en el mundo, en la colonialidad territorial, bueno, pues empezaba todo a casar con la práctica más de sindicalismo marxista más clásico que quizás no nos habíamos movido. A mí me sirvió y me sanó en gran parte para entender dolores, ¿no? Cuando se empezó a hablar de feminismo andaluz y empezamos a tener estas intuiciones y empezaron a hablar compañeras andaluzas que estaban emigradas, seguro alguna que me escucháis, estáis dentro de ese grupo, que habían emigrado a Barcelona o a Madrid, ¿no? Y yo no he salido nunca de Sevilla, siempre he nacido, crecido y trabajado y militado todo en esta ciudad, ¿no? Pero aquellas que emigraban o vivían una parte de su vida en otros territorios más al norte, expresaban eso, que aparte de ser mujeres o de la clase, se les señalaba como andaluza, tenían que corregir el habla, tenían que comportar, hasta bajar el tono de voz, ¿no? Una forma de expresión. Y ellas tuvieron la necesidad en Barcelona de unirse, de hablar de estos temas que les atravesaba y empezaron a tener una serie de intuiciones y hablar de feminismo, bueno, lo que después hemos podido llamar feminismo andaluz, ¿no? Dolores que se tienen como mujer trabajadora andaluza, concretamente. Sobre todo cuando te ponen muy de cerca el ideal, cuando emigras, cuando te mueves o cuando trabajas en la televisión, en la radio o de cara al público. Todas estas cosas empezamos a pensarlas y a mí me cuadró. O sea, me cuadró porque explicaba cosas que me pasaban por dentro, ¿no? Que yo tenía que ir a un juzgado, o tenía que ir a un juzgado de Madrid, o tenías que ir a un juzgado y tienes que aparentar ser quien no eres para que te tengan en referencia, ¿no? Siempre he tenido esa reflexión de que en los juzgados había que hablar doblemente bien, tener el juicio el doblemente bien preparado porque quien lo estaba anunciando era una mujer, entonces joven, con la melena por aquí, con unas argollas y hablando en un profundo andaluz, ¿no? Entonces eso te hacía tener que hacer las cosas el triplemente bien para que un juez o un fiscal te escuchara en un juicio. Así que me cuadró la decolonialidad. Cuando me enfrenté ya entrando en la segunda pregunta, cuando me enfrenté a escribir el libro, me costó mucho, que tenía muchas ideas sueltas y la intentaba hilar, y hasta que no hice esa introducción que había referido, donde yo me coloco, ¿no? Desde mi mirada situada, realmente hasta que no escribí eso no pude hilar el libro, de verdad. Porque claro, yo voy a hablar de gitanos, voy a hablar de decolonialidad, voy a hablar de racismo, voy a hablar de clasismo, pero yo desde dónde hablo, porque al fin y al cabo estoy escribiendo en una editorial que es importante, que es ACAL, que hace ensayo político, estoy haciendo un ensayo político y eso requiere unos lenguajes determinados y un lenguaje académico, un lenguaje que tiene que hablar de marxismo, que tiene que hablar de ecofeminismo, que tiene que hablar de nuestras cuestiones, que en sí es el vehículo de la hegemonía discursiva, ¿no? Entonces, ¿dónde te coloca? Entonces yo empecé ese libro diciendo, bueno, voy a hablar en vuestro lenguaje, que es el 50% mío, porque también fui a la universidad y también formo parte de mi vida, pero que sepáis que es por una incapacidad de hacer un verdadero análisis decolonial con herramientas decoloniales, ¿no? Verdaderamente desde ahí.
Y eso es un reto que yo todavía no he conseguido, ni sé si seremos capaces de descolonizarnos para poder hacerlo, ¿no? Lo que intenté en ese libro, porque de alguna manera lo tenía que hacer, bueno, hay algunos capítulos donde intento contar lo mismo que he contado con teoría política, intento traducirlo al cante flamenco, ¿no? Y recopilo algunas letras del cante flamenco que vienen a transmitir la misma idea que estoy exponiendo en el discurso académico. Por supuesto, eso no es un análisis de colonial, o sea, no es una herramienta de colonial radical, pero era un intento mío de convencer desde otro lado, ¿no? Cuando empezamos a hablar de feminismo andaluz y decíamos, bueno, que oye, que para ser feminista no hay que escuchar punk y tener el pelo cortado de determinada manera, que también se puede ser feminista en una sevillana o en una chirigota, bueno, pues un poco eran las herramientas que yo intentaba buscar para este análisis decolonial de la historia del pueblo gitano, aunque he hecho un ensayo político escrito en un lenguaje teórico universitario. No sé, Javi, si esto es más o menos lo que me lanzabas. Bueno, hay algo en lo que dices que evidentemente yo creo que atraviesa a todo el mundo que de una forma o de otra se enfrenta a la decolonialidad o se enfrenta al pensamiento crítico, al poscolonialismo o a todas estas teorías, que es que hay una parte en la que, y tú lo has señalado que para ti fue importante, en un primer lugar, has de situarte en el mundo, ¿no? Y yo creo, y lo hemos comentado algunas veces, que esa decolonialidad que no parte de una posición en el mundo, es una decolonialidad abstracta, que se vuelve solamente teórica y que al final es como una enciclopedia, ¿no? Como saber mucho de decolonialidad, pero tú no la afrontas desde una posicionalidad propia. Yo creo que todos y todas estamos de acuerdo que esa es la parte más difícil. O sea, te puedes tirar toda la vida transitando y puede ser que nunca encuentres o que transites varias posicionalidades o que no seas capaz de encontrar, de ubicarte en el mundo, ¿no? Hay diferentes, vamos a decirlo así, posiciones, hay gente que es de pueblos pequeños, de ciudades, del sur, del norte, de países, del mundo árabe, y ese tránsito es bien complejo y requiere, como tú hablas en el libro, también de pedir solemnidad a los demás, ¿no? O sea, hay una comunidad que te observa, tú tomas esa posicionalidad, pero evidentemente es un ejercicio interno y personal, pero no solo. O sea, no es algo que hagas solamente hacia ti mismo o hacia ti misma, sino que lo estás construyendo hacia los demás y hacia las demás. Esa comunidad que te observa, que en cierto modo son tu gente, pero en cierto modo no, y otra gente que no, es la que te va a juzgar o con la que va a abrir un diálogo. Y bueno, en este seminario hay mucha gente que no es de Andalucía, hay mucha gente que es de otros territorios del Estado, pero también de América Latina, del mundo árabe. Y me gustaría preguntarte quién son los gitanos y las gitanas, ¿no? Y yo creo que en Andalucía, y yo creo que esto es interesante, muy interesante también en tu libro, da una posición de los gitanos antes inesperada para muchos andaluces y andaluzas, ¿no? A veces los andaluces y andaluzas no somos conscientes de que toda esa colonialidad que el Estado español ha aplicado a Andalucía, la propia sociedad andaluza la ha aplicado a la comunidad gitana, en términos de racismo, de apropiación cultural, de extractivismo tanto económico como cultural, y es bueno, grave, impactante que la propia sociedad andaluza reproduzca ese racismo hacia la comunidad gitana sin haber tomado en serio esas voces o incluso habiéndola, como tú planteas en el libro, solo una expresión artística, ¿no? El flamenco o los gitanos son solo una expresión artística y no se le ha dado en muchos casos el valor de epistemología o de teoría de la verdad o de cosmovisión. A mí me gustaría hacerte esta pregunta para rescatar esa visión. O sea, ¿cómo explicarías tú al mundo, tanto a la sociedad andaluza, a gente que nos acompaña, pero de otras partes del mundo, quién son los gitanos y las gitanas? Bueno, antes de contestar, me gusta, y la reflexión que has hecho primera, que me ha gustado mucho, porque yo, la primera frase del libro creo que es: escribo este libro para sanar una herida y pedir solemnidad, ¿no? Desde ahí me situaba. Que quizá hay interpretaciones decoloniales que dicen que no deberíamos de pedir esa mirada de exterior y esa solemnidad, pero claro, no sabemos subalternidad, o al menos yo me coloco ahí y quiero convencer, ¿no? Y quiero convencer a la hegemonía, ¿no? de lo que explico. Aunque otras voces decoloniales quizá dirían que no tenemos que mirarnos en ese espejo y no tendríamos que dirigir nuestras energías a explicarnos o a convencer, ¿no? En mi estrategia política sí creo que es necesario, pero esto cabe al debate. Cuando yo escribí el libro, lo que intentaba,
tenía como varios objetivos, ¿no? En una escalada de cuál más pretencioso. El primero era contar la historia de los gitanos y las gitanas, y esta pregunta que me lanza Javi, de quiénes son los gitanos y las gitanas, qué es este grupo tan desconocido, cómo han llegado hasta hoy, de dónde vienen, cuáles han sido las vicisitudes y qué explica la situación de exclusión y pobreza que una parte importante del pueblo gitano vive a hoy y qué explica el antigitanismo o los estereotipos negativos que históricamente se le ha asociado al pueblo gitano, ¿no? Yo quería explicar que estos charcos vienen de determinadas lluvias históricas. Ese era mi primer objetivo, enseñar la historia del pueblo, o sea, mostrar una ráfaga de la historia del pueblo gitano en el Estado español. Después lo que pretendía contar es que la persecución al pueblo gitano no fue un capricho, sino que formaba parte de la creación o la construcción del capitalismo en el Estado español, que necesitó regular una fuerza de trabajo que se le escapaba, a quien le tocaba ocupar los lugares más precarizados, más inferiorizados y con menor reconocimiento, principalmente el trabajo en las minas, el campo o las galeras, que los gitanos y las gitanas, ahora contaré un poco, se escapaban de eso y el poder necesitó llevar a cabo una regularización de esa mano de obra. El antigitanismo y la persecución al pueblo gitano tiene que ver mucho con la construcción del capitalismo en el Estado español, pero también tiene que ver con la construcción del concepto España, quizá en el siglo XV todavía no existía el concepto España, pero sí la idea étnico-cultural de lo español, ¿no? Lo español necesitó construirse sobre una idea sobre un ideal católico blanco donde el pueblo gitano no encajaba, tampoco encajó la población morisca, tampoco encajó la población sefardí, tampoco los afrodescendientes, tampoco posiblemente las identidades culturales de otros nacionalismos periféricos, y necesitó perseguir y aniquilar toda esta diferencia, ¿no? En pos de ese ideal de homogenización étnica, cultural y religiosa que el proyecto político-militar España traía bajo el brazo. Entonces, ese era mi segundo objetivo, y a través de la historia del pueblo gitano, explicar cómo se ha construido lo español y el profundo racismo que lo construye y que llega hasta el día de hoy y que lo necesitamos pues para ahora desmontar el racismo actual de las fronteras, las políticas de extranjería y demás, y también la construcción del capitalismo, ¿no? Y una tercera pretensión, aún más todavía, más allá de contar la historia y demás, era poner las estrategias culturales que el pueblo gitano ha usado históricamente para escaparse de ese orden, de ese lugar de orden económico que se le atribuía, que era ocupar estas profesiones menor retribuidas y más duras, como el campo. La legislación, ahora diré, todo el tiempo lo que perseguía es que el pueblo gitano tomara oficios conocidos y asentara en la tierra de un señor feudal y trabajara y vendiera su fuerza de trabajo en el campo a cambio de un salario. Todas las estrategias culturales que crean para escaparse de este mandato son en sí mismas un ejemplo de cooperación, de mutualismo, de autogestión, que la izquierda blanca europea debería de mirar con curiosidad porque pueden ser pistas para crear una propuesta emancipatoria, ¿no? O sea, ese fue mi tercer objetivo. Si lo conseguía, estupendo, para el lector que lo consiga, pero era sacar a los gitanos y a las gitanas del papel de víctima histórica y ponerlo en un lugar de referentes políticos a imitar en una propuesta disidente o emancipatoria, ¿no? Porque sobrevivía a 500 años de persecución y genocidio, cuanto menos a quien pretendemos cambiar el mundo hacia un horizonte de justicia social, nos tiene que crear curiosidad. Oye, ¿cómo se resiste, ¿no? 500 años a una persecución? ¿Cómo lo han hecho? Por lo menos la curiosidad de ver cómo se sobrevive en el colapso, la persecución, ¿no? Y qué vías de fuga se encuentran. Esa era mi pretensión en este libro. Los gitanos y las gitanas cuentan los historiadores mayoritarios que es una migración que surgió en torno al año 1000 del noreste de la India, que atravesó los países europeos, a Europa, y que en el Estado español, bueno, entonces no era el Estado español, en la península ibérica, aparecieron a lo largo del siglo XV en diferentes olas migratorias. Una de ellas viene por el sur, al final del siglo XV, y creen que vienen de Egipto, y por eso se le pone egipciano, y de ahí la palabra gitano y gitana. Cuento esto porque siempre es muy interesante. Ustedes no saben esta historia ni son culpables de no saberlo porque en ningún momento de la educación reglada, pública ni privada, forma parte de la historia del pueblo gitano del currículum escolar. Así que no se sientan ustedes ignorantes de esta historia, que no son responsables de no conocerla.
Al principio hubo unos años donde fueron tolerados el nomadismo y después, a partir del siglo de 1499, los reyes católicos, dentro de este proyecto ya de unificación del territorio, de homogenización cultural de la península y demás, comienzan la persecución del pueblo gitano. No se perseguían sus delitos, sino el hecho mismo de ser gitano. Tener una identidad cultural específica, hablar una lengua, vestirse de determinada manera y, sobre todo, la espina dorsal de esta persecución, que duró hasta 1978, en diferentes estadios de violencia y de persecución, la espina dorsal, y es lo que mantengo en ese libro, fue el perseguir la autogestión económica de la población gitana, que optaba por economías alternativas al chantaje del salario y la renta que se le imponía, ¿no? Entonces, bueno, pues la manera de regularizar esa mano de obra era la persecución, el trabajo forzado en las minas, el trabajo forzado en la galera, el trabajo forzado en el campo, la tortura, la pena de muerte y todo lo que durante 500 años se legisla. Junto a esta persecución, bueno, pues se va construyendo a lo largo de la historia todo un discurso antigitano donde estas personas merecen esta persecución porque no cumplen con el ideal social marcado, se consideran enemigos del orden y se construye, bueno, pues toda una serie de estereotipos como el parasitismo social, ¿no? El que llega hasta el día de hoy, ¿no? Que no quieren integrarse, que no quieren trabajar, que quieren vivir de lo ajeno, ¿no? Hasta el día de hoy ese discurso acompañó un proyecto económico y punitivo que se aplica contra el pueblo gitano. Creo que esa sería la fotografía de cómo trato al pueblo gitano en el libro. Quizás me he extendido, Javi, me he adelantado algunas cuestiones. Nada. Bueno, la siguiente pregunta por la que yo quería avanzar, yo creo que hay como 3 hitos en tu libro que recogen, como tú acabas de señalar, esa disidencia gitana que el Estado español nunca aceptó y que persiguió constantemente a lo largo de los siglos. Yo creo que hay ahí como 3 puntales, ¿no? O sea, tal y como yo he leído la obra, una de ellas es la territorialidad, o sea, el Estado español nunca, a partir del momento en el que la administración se vuelve biopolítica y hay un control estatal sobre los cuerpos, el Estado español nunca pudo aceptar el nomadismo. El nomadismo era evidentemente antiautoritario porque recorría unas lógicas diferentes a las cuales el Estado quería administrar a la población. Creo que hay un segundo bloque que es un capítulo muy interesante de tu libro, donde analiza la relación entre la economía capitalista y el Estado, o sea, del Estado y la comunidad gitana. O sea, todos esos discursos por los cuales se justifica la exclusión de los gitanos tienen que ver con que no se adaptan a los patrones económicos del Estado y a los patrones económicos capitalistas. Es decir, una interpretación propia de la forma de economía comunitaria, una interpretación propia de la autogestión en lo económico que el Estado siempre desafió. Y en ese desafío entre el Estado y las comunidades gitanas se pueden rastrear a lo largo de los siglos cómo llegan hasta hoy. Por lo tanto, territorio, o sea, nomadismo, economía y un tercer pilar que me parece muy interesante es la cuestión de la justicia, ¿no? O sea, como señala en tu libro, tanto en el nomadismo como en la autogestión de la economía, como en la autogestión de la justicia, el Estado español encontró un enemigo acérrimo. O sea, lo que tú has llamado en otros casos el mutualismo radical gitano, esa, la forma de gestión, de construcción de norma jurídica propia, que no necesita del Estado, que no depende del Estado y que encuentra en la propia comunidad una regulación jurídica autónoma, también fue un desafío, yo creo que absoluto al Estado. Y esto, en el tema de la justicia, podemos encontrar casos muy parecidos, por ejemplo, en sociedades africanas, en sociedades indígenas, cómo hay un conflicto. Yo creo que ahora, por ejemplo, en Mozambique nos acompañó Boaventura Monjane hace unos días. En Mozambique existe también conflicto entre el gobierno, que supuestamente es comunista en Mozambique, y el pluralismo jurídico. O sea, muchas comunidades que resuelven, autogestionan las normas jurídicas que la comunidad se da a sí misma, y esto es un desafío para el Estado. Pero también lo hemos visto en el caso de Bolivia o de Ecuador, como las nuevas constituciones han tratado de abordar este pluralismo jurídico a veces de forma fallida, y es que el Estado, en este sentido, las comunidades trascienden al Estado. O sea, la capacidad de construir normas jurídicas trasciende al Estado y lo supera. Por lo tanto, el Estado español está en un anclaje mucho más antiguo, más feudal que la propia comunidad, que está más viva y que se autorregula en términos jurídicos y que se define, o sea, define para sí misma una realidad jurídica
que trasciende y que supera al Estado. A mí me gustaría que nos hablara un poco de esta cuestión, ¿no? De esta autonomía jurídica de las comunidades gitanas, que también, por las cuales son muy señaladas, ¿no? Que los gitanos no cumplen la ley, que se saltan la ley, y se construye como un enemigo público en la base social de un país, en torno a ese malestar de que haya una comunidad que no asuma las leyes que supuestamente da el Estado, ¿no? Sí, la verdad que ese tema es el más apasionante, es el capítulo que yo tengo más interés en el libro. Yo lo que hago es apuntarlo. Es un libro que se lee rápido, es un ensayo, no es una investigación académica. Bueno, mi sueño sería que haya mucha gente que a partir de ese libro investigue, aunque sea para contradecirme, ¿no? Pero que investigue cómo estas hipótesis que yo lanzo, ¿no? Me encantaría que muchos gitanos y muchas gitanas siguieran eso y lo investigaran, aunque sea para corregirme, ¿no? Claro, el Estado y el totalitarismo del capitalismo, que después viene el neoliberalismo, que todavía es más totalitario si cabe, es enemigo acérrimo de la autogestión de las vidas. O sea, que el sostenimiento de la vida y la comunidad fuera de los cauces que establece las reglas del juego socioeconómico es perseguida siempre. Los gitanos y las gitanas que fueran canasteros, que es muy común esa profesión, lo que hacen es recogen cañas de los ríos, hacen cestería y la venden. Claro, eso dentro del sistema capitalista es una vía de fuga tremenda, porque ¿dónde está ahí la ganancia del poder, ¿no? En esa autogestión? Una de las cuestiones que como dices Javi perfectamente, pone en jaque a este totalitarismo desde el que se enuncia el Estado es que autogestionen sus propios conflictos. Claro, si tú ves la persecución histórica y el nivel de violencia, de tortura y penas de muerte, prisión general para los gitanos, separación de hijos de madres y familias enteras durante siglos, pues posiblemente los gitanos y las gitanas tuvieron que aprender a autogestionar sus propios conflictos porque difícilmente iban a ir a un juzgado y siguen muchos de ellos sin querer ir a un juzgado a acudir a la justicia estatal a resolver sus conflictos, ¿no? También posiblemente muchas de estas formas de autogestión del conflicto venían previamente de la cultura antes de entrar en la península, ¿no? Lamentablemente hay muchas cosas que no están recogidas y conocemos esta historia de la voz de los represores, ¿no? Y los represores tienen especial interés en perseguir la autonomía del conflicto, de la gestión del conflicto que tiene la población gitana, ¿no? Y que perdura hasta hoy seguramente ya no por una reminiscencia de una costumbre ancestral que quieren abrazar, sino verdaderamente por una desconfianza absoluta en la administración de justicia estatal que hasta el día de hoy le castiga de especial manera, ¿no? Y ahí tengo informes, datos actuales, números de presos y presas gitanas en este país y otras muchas cosas, pero en eso no nos va a dar tiempo a entrar. Este capítulo lo hago además, me gusta lo que has dicho ahí, porque yo lo hice inspirándome mucho en la bibliografía de Boaventura, que hace esta investigación en las favelas de Brasil. Este pluralismo jurídico que se da en Brasil en las favelas, sobre todo derecho civil es el que regula los contratos entre las personas, ¿no? Dónde construyes una casa, dónde no, qué pasa si alguien construye la casa al lado tuyo, bueno, cuestiones que en las favelas se daban y que hay toda una arquitectura jurídica para resolver este tipo de conflictos, ¿no? El pueblo gitano también los tiene y además sorprende porque el imaginario colectivo dentro de estos estereotipos antigitanos que ha tenido que construir para justificar la persecución y después en la actualidad la exclusión social. Dentro de estos estereotipos, uno de ellos es el barbarismo gitano, o no recuerdo el título que le pongo, es la violencia, la venganza de la ley gitana, ¿no? De hecho, hay estudios, por cierto, a nivel andaluz, de prensa andaluza, donde los gitanos y las gitanas aparecen en prensa en dos categorías, o bien relacionados con el arte, principalmente el flamenco, o bien en las páginas de suceso y en la delincuencia y en los delitos, ¿no? Esta asociación entre la peligrosidad y los gitanos ha sido histórica. Si se revisa documentos históricos, se va construyendo cada aprobación de una ley, que son 250 leyes en 500 años aproximadamente, cada aprobación de una ley va precedida de un discurso antigitano que asocia a los gitanos a la peligrosidad. Entonces, la autogestión del conflicto dentro de las comunidades gitanas siempre se ha asociado hasta el día de hoy a la venganza, al barbarismo o a la violencia, ¿no? Yo lo que intentaba demostrar en ese libro es que la realidad es que los gitanos y las gitanas lo que han desarrollado son avanzadas formas de mediación para evitación del conflicto. Hasta el día de hoy, en las comunidades gitanas que perviven como comunidad, no como identidad, como podemos ser en Triana o en Jerez, somos gitanos y gitanas, pero
no vivimos en torno a una comunidad. En las comunidades gitanas, que todavía se necesitan mutuamente para sacar adelante el día a día, pues porque tienen negocios comunes como la venta ambulante o algo así, sobre todo en el gueto, todavía estas prácticas de mediación, de evitación del conflicto están muy vivas, ¿no? Entonces yo tengo el arrojo y la osadía de decir que en el Estado español el derecho español fracasa una y otra vez en temas de mediación, no lo digo yo, lo dice cualquier analista jurídico a cualquier nivel, por muy de facha que sea, te dicen que la mediación no funciona, los tribunales los tenemos hasta arriba llenos de problemas porque no somos capaces de autogestionar nuestros propios problemas de otra manera, si no hay una autoridad externa como un juez que lo soluciona, en las comunidades de vecinos y en las familias, en las herencias y en muchísimas cuestiones. Yo tengo la osadía de decir que quizás tendríamos que inspirarnos en la evitación del conflicto y la mediación gitana para aprender, ¿no? Esto es una osadía que yo pongo sobre la mesa para que la reciba quien quiera. Que habría que gitanizar la justicia estatal. Bueno, y siguiendo un poco el curso de tu libro, o sea, después de hablar de territorio y nomadismo, de la cuestión de la resistencia de las comunidades gitanas al capitalismo de Estado, la cuestión de la justicia, abre un gran debate que yo creo que es central en el libro, pero yo creo que también ha sido uno de los que más ha llamado la atención en todos los contextos a los que te están invitando a participar, que tiene que ver con el feminismo, que tiene que ver con las relaciones de género, que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con cómo se está teorizando las resistencias feministas de diferentes territorialidades, sobre todo fuera de Europa, ¿no? O sea, y ya hay un debate muy importante como es el feminismo islámico de Sirín o como es los feminismos decoloniales en América Latina, los feminismos afro. Tú has puesto sobre la mesa una nueva lectura de qué significa la resistencia de las mujeres o qué significa poner la vida en el centro desde una cosmovisión gitana. Esto ha generado evidentemente yo creo que un debate muy fuerte que se está produciendo en la actualidad. Yo quiero recordar una entrevista que te hicieron hace algunos años, hace poco tiempo en la revista Pícara, donde tú decías que las mujeres gitanas custodian una forma de vida. Y yo creo, a mí me gustó mucho esa palabra y yo creo que ese artículo circuló bastante y fue, como muy agudo, explotó de forma con un sonido muy agudo, porque cuando hablas de que las mujeres gitanas custodian una forma de vida, lo que yo creo que se está planteando es que hay diferentes formas de comprender la vida, de defenderla, de ponerla y por lo tanto de ponerla en el centro, ¿no? Cuando tú hablas de que las mujeres andaluzas custodian, o sea, tienen forma de, o sea, la crianza, o sea, hablabas de que la crianza de mujeres gitanas, de las mujeres gitanas custodian una determinada forma de vida que evidentemente también es un patrimonio colectivo, es un patrimonio comunitario por el que se lucha con garra y que se sigue defendiendo, ¿no? Y yo creo que esto ha puesto sobre la mesa, al interior del debate feminista, esas otredades que están también dentro del feminismo, y eso también lo ha puesto sobre el antirracismo, las comunidades migrantes, o sea, dónde están las mujeres migradas dentro del feminismo, las mujeres racializadas. Tú a ese debate has sumado la voz gitana. Y resulta que, evidentemente, en tu libro traduces, o sea, yo creo que tú en este libro haces mucho eso que Boaventura también llama la transducción, que no es exactamente una traducción, sino que es un diálogo de una lengua a otra, ¿no? O sea, un ejercicio de traducir, pero que también implica diálogo, no es solamente porque el lenguaje no es un reflejo solo, sino que hay que interpretarlo de nuevo, ¿no? Yo creo que tú en esta obra traduces muchas prácticas de las mujeres gitanas que se pueden considerar feministas porque generan emancipación, porque se construyen alrededor de la vida y porque custodian una forma de entender la vida, lo cual no había sido tenido en cuenta antes por el feminismo. Y me gustaría que nos hablara un poco sobre esto y cuál es tu sensación, cómo se está incorporando esto al feminismo, cómo está siendo el debate, cómo te sientes tú interpelada por el movimiento feminista después de haber hecho una propuesta como esta. Sí, ese capítulo está hecho el último. Bueno, el tercer capítulo son las propuestas de acción, pero del grueso del libro es el último porque es el más polémico y yo necesitaba a la lectora convencerla de otras muchas cosas antes de pedirle una reflexión de este tipo, ¿no? Cuando alguien se enuncia gitana y feminista, pues eso
Bueno, pues lo mismo que está ocurriendo con muchas mujeres musulmanas que se enuncian musulmanas practicantes y feministas, ¿no? Que eso choca muchísimo en el imaginario colectivo, en esa idea de la modernidad que contestaba en esa primera pregunta, en ese ideal de ser y estar en el mundo, que lo construye el neoliberalismo, pero que la disidencia antineoliberal blanca lo reproduce, hace un cuestionamiento de la relación económica y materiales, pero no de este ideal, y el feminismo está dentro de esa disidencia. Y el feminismo hegemónico compra esta jerarquía de humanidades y de cómo hay que ser, estar y sentir en el mundo, al capitalismo, a mi entender lo compran. Y claro, entonces era difícil y había que dar ahí varios debates, ¿no? Esto que tú me has preguntado lo hago como en un segundo. Esto es un debate que sería invitar a mirar a la población gitana de otra manera, porque han podido resistir precisamente articulando formas de cooperación en lugar de competición, de primar la colectividad y la comunidad por encima de la prosperidad individual, y que estas formas de vida, más allá de lo que hagan las mujeres gitanas en sí, estas formas de entender la vida tienen que ver mucho con la propuesta feminista, ¿no? Esto de la cooperación en lugar de la competición o lo colectivo por delante de los intereses individuales, ¿no? Pero más allá antes de llegar ahí, yo tuve que abordar un debate previo, y es que cuando uno habla de estas cuestiones, rara vez en un foro no se levanta alguien diciendo, bueno, pero si los gitanos son los más machistas del mundo, ¿qué ejemplo van a ser los gitanos para nosotros, ¿no? Eso es algo con el que te enfrentas, bueno, pues cualquier gitana que coja un micro y hable en público y quiera explicarle para colmo a gente cómo hay que hacer la revolución, ¿no? Entonces, es un debate que yo tenía que abordar. Lo que hago en ese libro es, por lo menos, poner en estado de duda al lector, ¿no? Y entonces mantengo, porque lo creo firmemente, que el patriarcado es un dispositivo de ordenación de la riqueza y del trabajo a escala mundial, ¿no? Que lo que hace es abaratar el precio del trabajo y la vida de los cuerpos que son mujeres frente a los cuerpos que son hombres. Y esto es una ordenación a escala mundial. Cuando decimos lo de patriarcado y capital, la alianza criminal, no es una consigna, es algo que verdaderamente a la hora de distribuir el trabajo y la riqueza van de la mano, ¿no? Que las 15.000 personas que vienen de Marruecos a coger fresa a Huelva todos los años tengan que ser obligatorias mujeres, tiene que ver mucho con esto de que los cuerpos de mujer son más baratos y la fuerza de trabajo de la mujer son más baratas a la hora de la distribución de la riqueza y el trabajo en el mundo, ¿no? Entonces, el patriarcado es esto. Cuando el discurso hegemónico intenta decirte que hay como diferentes tipos de patriarcado, está el patriarcado andaluz, el patriarcado musulmán, el patriarcado gitano, tenemos que disputarle esa idea. El patriarcado es una ordenación económica del mundo. Que eso puede tener prácticas concretas, pues no las tiene prácticas concretas en comunidades concretas y en territorios concretos, ¿no? La primera situación de duda que nos tiene que generar es que por qué se perciben precisamente las mismas comunidades que el neoliberalismo y la modernidad sitúan en la pirámide más baja de la humanidad, a la gente del sur, a las musulmanes, a los gitanos, a los pobres, se perciben siempre como los más machistas, casualmente coincidiendo con aquellos grupos que el capitalismo sitúa en la escala más baja de precio del salario o en la escala más baja de humanidades o en la dificultad mayor para el acceso a los bienes básicos para la vida. Eso cuanto menos nos tiene que poner en un estado de duda. Entonces yo invitaba por lo menos a entrarle a este debate en un estado de duda y ahora abordarlo en la medida de lo posible, ¿no? Posiblemente haya comunidades que tengan prácticas machistas más agudizadas que otras y tenemos que denunciarlas todas en todas partes y en todo el mundo. Lo que yo mantengo es que cualquier práctica machista que se dé en el mundo, si tiráramos de un hilito de esa práctica machista, encontraríamos que el beneficiario último de esa práctica machista, cualquiera que sea, por más violenta que sea, es la ordenación patriarcal a escala universal. El orden económico patriarcal es el que se beneficia de que las mujeres marroquíes estén supeditadas a su marido y que una de las exigencias para ser contratada en Huelva a recoger fresas sea que estén casadas o viudas y que tengan un hijo a cargo. ¿Quién se beneficia del supuesto machismo marroquí? La patronal fresera. Aparte del marido marroquí, después se beneficia la patronal fresera que abarata bastante los salarios y exige muchas más horas extras sin pagar, con poco miedo a la conflictividad, escogiendo a estos perfiles doblemente explotados, ¿no? Entonces, mi propuesta es, si tiramos de cualquier práctica machista del mundo, el beneficiario último es el orden patriarcal.
el orden económico patriarcal. Y precisamente el orden económico patriarcal a escala mundial, a quien más beneficia son precisamente a las comunidades blancas occidentales, donde mucha de la gente que estamos aquí estamos incluidas también. Y se da la paradoja que asimismo las comunidades blancas occidentales se perciben como las más deconstruidas en el machismo, ¿no? O más avanzadas en los derechos. Entonces yo lo que no intento negar las realidades machistas que se puedan dar en ningún territorio, lo que intento es desenfocar la mirada, ¿no? O poner otra mirada situada y decir, oigan, las prácticas machistas en el mundo entero lo que está haciendo es que en las minas del Congo haya muchas mujeres en situación de semiesclavitud sacando litio para construir el PC sobre el que escribimos artículos de deconstrucción machistas, ¿no? Los blancos en Occidente y en las grandes ciudades occidentales. Y nos llamamos a nosotros mismos el ejemplo que tienen que imitar otras comunidades en el camino de la deconstrucción del machismo. Bueno, pues yo invito a mirarlo de otra manera. Yo he tenido que articular este discurso porque si no es muy difícil enunciarte como mestiza gitana y de un discurso feminista desde los gitanos. Muy bien, pues la última pregunta que te quiero hacer, y es muy curioso esto que estás diciendo, y bueno, cuando me dijiste que, bueno, que había que cambiar la sesión de hora y de día, yo creo que al final ha sido positivo porque nos estamos encontrando con muchos de los elementos que nos ha contado Karina o que nos contó Montserrat Garcelán, pero resulta que todo esto estaba mucho más cerca. Por ejemplo, Montserrat Garcelán nos hablaba de que en la discusión sobre la interseccionalidad, en el debate de los años 40 que se da entre el movimiento comunista en Estados Unidos y las comunidades afro en Estados Unidos, las mujeres negras, nos contaba Montserrat Garcelán, las mujeres negras vivían la tensión de que las feministas blancas le hablaban del sujeto mujer para luchar por la emancipación, mientras que los hombres negros le hablaban del poder negro para la emancipación. Entonces, en muchos casos, las mujeres negras vivían en esa tensión de que si se iban con las mujeres blancas, sus hombres de sus comunidades las llamaban traidoras, y que si iban con sus hombres negros, las mujeres blancas las llamaban traidoras, ¿no? Pero, en cierto modo, yo creo que tu libro también está planteando un debate muy similar, mucho más cercano. Aquí en esta Andalucía, que parece que no, que nunca ha pasado nada, no nos hemos parado a mirar y no nos hemos parado a buscar todas esas discusiones que yo creo que tú estás rescatando y que los marcos teóricos del pensamiento crítico nos han traído de forma novedosa, pero es un falso mito. O sea, yo creo que como un sistema mundial, el patriarcado ha generado esas disrupciones y esa ruptura también en nuestro territorio. Y esto también tiene que ver con cómo se construyen comunidades para la emancipación. Y yo creo que eso, como he señalado, el feminismo andaluz también lo pone sobre la mesa, como en ciertos contextos la comunidad puede ser una opresión, por lo tanto vamos a las ciudades para ser libres, pero en otros contextos la comunidad puede ser liberadora. Y no hay un patrón que defina si la comunidad siempre es liberadora o siempre es opresora, ¿no? Y buscamos ese esquema general, esa teoría general, pero evidentemente ya no hay teorías generales. Yo te quiero, o sea, en la última parte de tu libro, yo creo que también, bueno, creo que es preciosa, incluso el nombre que le das, trabajar con los fragmentados. Y evidentemente todas estas mujeres, comunidades, personas racializadas, inferiorizadas, viven una vida rota. Viven una vida rota después de siglos de inferiorización cultural, de que no se legitime su forma de hablar, de existir, de vestir, de pensar. En muchos casos, en las comunidades no hegemónicas están rotas por dentro. Las propias personas están rotas por dentro. Hay una parte de sanación, que tú señalas muy bien en el libro. Hay una parte de sanar una herida y explicarte a ti misma cuál es tu posicionalidad en el mundo. Pero hay otra parte de construir una disputa y una trinchera en un contexto de guerra mundial. Tú haces ahí una serie de propuestas muy interesantes y además tú fuiste parte de ese debate que durante un tiempo estuvo presente en todos los medios, que fue la cuestión sobre las diversidades, las identidades, la lucha de clases. Y yo creo que en este libro tú concretas toda esa discusión algunos años más tarde, ¿no? O sea, se puede ser radicalmente anticapitalista, también radicalmente feminista, radicalmente gitana, radicalmente andalucista, y en la lucha eso no constituye un problema. Solamente hay que mirar de otra forma las trincheras y cavar de otra forma las trincheras de forma que no se terminen construyendo como muros, ¿no? A mí me gustaría eso, que nos dé una visión, o sea, cómo tú, esa visión de cómo construir. Y también, bueno, cómo lo estás recibiendo en la gente cuando lee tu libro, o sea, cómo estás notando que esa llamada, ese llamamiento que hace a construir desde la diversidad, cómo crees tú que se está recibiendo en movimientos sociales, en el feminismo, al calor de ese debate, ¿no? Sobre la identidad y la diversidad.
Pues la verdad que te voy a contestar por el final. Estoy contenta de cómo se está. Voy a contestar rapidito para que podamos tener por lo menos 15 minutos de debate. No quería irme más de las 6:15, por lo menos que tengamos. Voy a intentar hacer rápido y no alargarme como en las anteriores. Lo primero es decirte que estoy muy contenta porque se está cogiendo muy bien. Mi intención era hablarle a la izquierda de este país y a la izquierda blanca, digamos, ¿no? Por entendernos. Y lo han acogido muy bien, desde el último centro social anarquista del Estado hasta compañeros del Partido Comunista de España, ¿no? O sea, en todo ese amplio espectro de la izquierda se está recibiendo bien, pero lo que más contenta me tiene, y es algo que me ha desbordado y no esperaba, es cómo se está acogiendo en los grupos de gitanos y gitanas más jóvenes y en los grupos de migrantes racializadas o hijos de migrantes, hijas de migrantes que se organizan en el Estado español, ¿no? Eso me ha... No lo esperaba. No le estaba hablando a ellos y a ellas porque ellos y ellas ya saben de lo que yo estoy hablando, ¿no? Estaba hablando a mis compañeros del sindicato, ¿no? En ese libro. Y en cambio, como lo han acogido, ha sido para mí muy, muy emocionante. La verdad que cada vez que me invito a un colectivo de chavales migrantes o grupos de gitanos y gitanas, me vuelco, ¿no? Eso por ahí. Mi propuesta, la última parte del libro, lo que yo hago es la propuesta es de la militancia. El otro día en un debate alguien dijo, claro, es que no hay que hacer un puré, hay que hacer una ensalada, efectivamente. Yo creo que todo mi tercer capítulo se puede resumir, hagamos ensalada y no puré. O sea, que hay diversidad de dolores de barriga en el mundo es una realidad, que según el cuerpo y el territorio que se habita, el monstruo te machaca de una manera diferente, o es ese monstruo de las 1000 cabezas. El cuerpo monstruoso es el mismo, pero tiene 1000 cabezas. Y dependiendo de donde tú estés, tanto en el cuerpo que estés como en el territorio que estés, te golpea de una manera diferente. Unos golpes duelen más y unos golpes duelen menos. El otro día estuve debatiendo con feministas vascas y hablamos muy de esto desde las diferentes heridas. No es lo mismo ser una mujer en Guinea-Conakry que ser una abogada cooperativista mestiza gitana en Sevilla. No es igual. El monstruo golpea de diferentes maneras. No es lo mismo que una trabajadora rural en Guinea-Conakry. Ahora bien, que los dolores sean diferentes y que muchos dolores hay nudos imposibles de resolver, también lo planteo en el libro, hay dolores que no vamos a poder poner a dialogar, pero esto no puede hacer que no construyamos alianzas comunes, porque el cuerpo monstruoso de todas esas cabezas es el mismo y el enemigo nos une, ¿no? Entonces, ese esfuerzo por la construcción de frentes comunes. Construir frentes comunes no es hacer puré, no es homogenizar discursos, no es homogenizar prácticas de lucha, no es buscar grandes conceptos donde nos abarquen todos los dolores y que cada uno renuncie a organizarse y luchar desde el dolor concreto. Además, creo que es más estratégico organizarse en la práctica política desde los dolores concretos porque así afinas más a la cabeza del monstruo que te está golpeando. Es como ergonómico el puño que hacen, ¿no? Mejor que un solo puño que sirva para todas las cabezas, mejor que haya muchos puños perfectamente afilados para la frente de la cabeza del monstruo que te esté atacando, ¿no? Si es más grande o más chica. Creo que incluso estratégicamente es mejor que existan muchos feminismos de diferentes dolores, de diferentes territorios, de diferentes realidades, que existan marxismos negros, que existan marxismo en París, que existan marxismo en Holanda y también en Madagascar, ¿no? Diferentes prácticas de lucha sindicales o marxistas, ¿no? Seguramente las huelgas de la India que hemos visto ahora pues no serán igual que la huelga en Francia, ¿no? Pero es que esa es la potencia política. Lo que tenemos que, y ahí abogo y abrazo mucha de la teoría decolonial, un diálogo desde todos estos dolores, ¿no? Abrir estos diálogos, teniendo en cuenta que la gente que está menos dolorida, que su cabeza del monstruo que le golpea aprieta menos, es la que tiene que dar el paso del diálogo. No le podemos estar pidiendo, como erróneamente creo, a los inmigrantes que, bueno, que sí, como he visto hacer en el Ejido a gente muy cercana, de sí, vamos allá por lo de la regularización ya, pero antes vente tú a pedir el cumplimiento del convenio del campo. Bueno, pues no. Esto son cuestiones que tienen que ir de la mano y quizá haya que darle un espacio más grande a lo de la regularización ya, ¿no? Pero esto ya son otros debates. Entonces, quien está menos dolorido es quien tiene que dar el primer paso para el diálogo y es quien tiene que cuestionarse su mirada situada y su posición en el mundo. No abogo por entonarme a culpa y flagelarnos como varones, como profesiones liberales, flagelarnos porque somos más blancas o menos. Creo que eso a niveles personales está bien, pero a nivel de la práctica política, que es lo que a mí me interesa, no soy de entonar el mea culpa de los privilegios o más o menos. Soy de abrir ese diálogo, sé cada una consciente desde el dolor que va a hablar, que hay algunas que pueden estar más doloridas que tú, y hacer esa ensalada.
sin que pase por el pasapuré de conceptos únicos, de prácticas políticas homogéneas y de teorías homogéneas como quizá alguna izquierda blanca pretende, ¿no? Esa es mi propuesta. Muchas gracias, Pastora. Pues si os parece,